a una programación más de sábado. Estamos contentos porque el Señor nos permite una vez más transmitir un programa, pero no solo para cada uno de ustedes, sino para la honra de nuestro buen Dios, que es que se merece todo lo que nosotros como seres humanos podemos producir. Nada bueno viene de nosotros si no es por el Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones. Antes de iniciar, queremos invitarte que allí donde te encuentres puedas inclinar tu rostro y vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos dirija. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, muchas gracias por la bendición de un día más. Gracias por estar en tus horas sagradas. Gracias por tu amor y tus bondades. No nos cansamos de agradecer porque sabemos que tú eres el dueño de todo y que nuestro ser te pertenece. En estas horas sagradas permite que tu Santo Espíritu pueda hacer obra en nuestros corazones, que podamos ser transformados y que en este día la santidad pueda llegar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia da hermosas promesas y también nos ayuda a entender un poco más acerca del carácter de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 7, verso 11 nos dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le piden? Cantaremos el himno número 368, titulado Padre amado. Alabemos al Señor. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Que unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Transformes hoy mi vida con tu bendición. En este momento especial estamos adorando a nuestro buen Dios a través de los cantos. Si es tu primera vez en nuestro canal, te invitamos a suscribirte para que te lleguen las notificaciones de nuestras próximas programaciones. En el libro de Números, capítulo 6, verso 25 nos dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Cantaremos el himno número 40, titulado Shalom. Alabemos al Señor. Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Que guarde Dios de
Busquemos una vez más en la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice lo siguiente: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A continuación cantaremos las estrofas del himno 333, aunque en esta vida. En la palabra de Dios encontramos una vez más en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47 lo siguiente. Dice así: Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que se habían de ser salvos. Amén. Qué linda experiencia en la que tuvieron los miembros de la iglesia primitiva. Vamos a cantar el himno 529, Iglesia de Cristo. Cantemos juntos. En tiempos antiguos, la iglesia adventista se había caracterizado por ser la iglesia del libro, la iglesia que se encargaba de repartir la palabra de Dios y estudiarla. Nosotros como adventistas del séptimo día modernos también debemos caracterizarnos por lo mismo. Es por eso que en este momento queremos compartir con ustedes la iniciativa de la Iglesia Mundial de leer un capítulo diario, reavivados por su palabra. Hoy corresponde al libro de Isaías, capítulo 43. Yo sé que ustedes, al igual que yo, hemos leído muchas veces este capítulo, ya que nos narra la protección de Dios para ustedes y para conmigo. Es muy importante reconocer que Dios está en cualquier momento a nuestro lado, incluso en las situaciones más difíciles. Voy a leer para ustedes lo que nos dice el verso 1. Al final del texto nos dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni llama arderá sobre ti. Y el verso 5 dice: no temas, porque yo estoy contigo. De oriente traeré su generación, y del occidente te recogeré. Qué bueno es nuestro Dios, que nos indica que no debemos temer si estamos confiados en su palabra. Ahora escucharemos en el libro de Isaías, capítulo 43, reavivados por su palabra. Capítulo 43. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob, y por oprobio a Israel. Ahora veremos un hermoso relato del informe misionero que nos viene de la división sudasiática titulado En busca del verdadero Dios. Informe misionero, Centro Sur de la India, 3 de octubre. En busca del Dios verdadero. Hace 9 años, Hayashela, de 34 años de edad, vivía en la pobreza extrema, en una zona rural del centro sur de la India. Su esposo, Venkatesh, intentaba cada día encontrar trabajo como albañil, pero no siempre lo lograba. Mientras tanto, Hayashela se quedaba en casa cuidando a los hijos, a una niña y a un niño de 2 y 4 años respectivamente. Todos los días, Hayashela se tomaba unos minutos para inclinarse ante 3 fotos de unos ídolos de piedra que tenía en su santuario familiar improvisado. Cerrando los ojos rezaba, en forma de cantos: danos comida para este día. No tenemos dinero. Danos comida al menos por hoy. Los viernes, ella y su esposo ayunaban y rezaban a los ídolos desde el amanecer hasta el atardecer. A pesar de su devoción a los dioses, sus oraciones no recibían respuesta. La comida era escasa. A veces un vecino les daba verduras y hortalizas, otras veces pasaban hambre, y Hayashela se preguntaba de por qué sus dioses ignoraban las necesidades de su familia. ¿Por qué lo que comemos no nos alcanza? Tendremos que buscar otros dioses que pudieran responder nuestras plegarias.
Un día vio una iglesia cristiana en la que se reunían los domingos y decidió asistir con su esposo y sus 2 hijos. En su corazón, Hayashela anhelaba encontrar al verdadero Dios. En ese tiempo estaba nuevamente embarazada y se le presentó una situación complicada. Cuando dio a luz a su tercera hija, a la niña le costaba respirar y el médico le dijo que no se podía hacer mucho para ayudarla. Su estado va más allá de lo que podemos hacer por ella, le dijo. Hayashela le pidió al pastor de la iglesia que orara y así lo hicieron. La niña se recuperó y entonces Hayashela se preguntó si ahora sí habría encontrado al verdadero Dios. Después de eso, cada vez que uno de sus 3 hijos se enfermaba, ella recurría al pastor para orar. Los niños siempre se recuperaban y nunca fue necesario llevarlos al hospital. Pero un día el pastor murió y Hayashela se sintió angustiada. Prácticamente ella dependía de las oraciones del pastor para todas sus necesidades. En una ocasión, los 3 hijos de Hayashela se enfermaron al mismo tiempo y ella no supo qué hacer, a quién podría acudir. Su iglesia estaba temporalmente sin pastor, mientras 2 de sus miembros discutían sobre cuál de ellos sería el nuevo dirigente. Ella no sabía cómo orar a Jesús por sí misma. Asustada y con lágrimas en sus ojos, tomó una Biblia y trató de leerla. Ella solo había estudiado hasta el 4º grado de primaria, pero de alguna manera logró darle sentido a las palabras de las Santas Escrituras. Desesperadamente buscó información sobre Jesús. Mientras leía, se sorprendió al darse cuenta de que Jesús adoraba en el día sábado y no en el domingo. Llena de preguntas, se fue a su iglesia, que ya había elegido un nuevo pastor. Si la Biblia llama al sábado día santo, le dijo al pastor, ¿por qué adoramos los domingos? Al pastor no le gustó la pregunta, especialmente viniendo de una mujer con poca educación formal. «Estás poseída por el diablo», le respondió el pastor. «Jesús abolió esas leyes. No te preocupes más por eso». Hayashela aceptó la respuesta, pero luego escuchó a una niña de 12 años leer los 10 mandamientos en una reunión de oración de la iglesia. Entre ellos, la niña leyó el 4º mandamiento: «Acuérdate del día de reposo para santificarlo». Éxodo 28. Entonces el pastor felicitó a la niña por haberse aprendido de memoria todos los mandamientos. Hayashela se preguntó por qué el pastor la felicitaba por memorizar los 10 mandamientos, si él mismo le había dicho que Jesús los había eliminado. Poco después, Hayashela visitó la casa del pastor y vio una imagen con los 10 mandamientos en su pared. Ahora sí que estoy confundida. ¿Por qué tenía exhibidos los 10 mandamientos en la pared si ya no eran válidos? Por primera vez en su vida oró directamente a Jesús. «Señor Jesús, por favor muéstrame la verdad». En esa noche soñó que estaba participando en una carrera y que alguien la detuvo abruptamente. Se despertó consternada porque la habían impedido terminar la carrera. Incapaz de dormir, oró: «Jesús, estaba en la carrera y ahora no sé qué camino tomar. Por favor, muéstrame el camino». Unos días después, la contactó un pariente a quien no había visto en 7 años. Mientras conversaban, este pariente le dijo que se había unido a una iglesia que guardaba los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Hoy, Hayashela y su esposo son fieles adventistas del 7º día y han abierto una iglesia en su nuevo hogar en el campo. Ya no son pobres. Hace unos sábados, 15 vecinos del pueblo entregaron su corazón a Jesús en la iglesia que ellos lideran en su casa. Hayashela cree que Dios respondió a su oración mostrándole el camino. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en Bangalore, la ciudad más cercana a la casa de Hayashela. Gracias por su generosidad. Que el Señor les bendiga. Durante este nuevo trimestre estudiaremos el folleto de escuela sabática titulado La Educación. Les recordamos también que AIR Canal está constantemente subiendo material relacionado con este tópico, así que te invitamos a descargarlo y a escucharlo de forma continua. Ahora tendremos al Dr. Armando Ríos con el repaso de la lección. Apreciados hermanos, otra vez estamos aquí en la casa de nuestro Señor estudiando este nuevo folleto, Educación, la Educación. Esperamos que este folleto sea una bendición para cada uno de nosotros. La primera lección es la educación en el jardín del Edén. Vamos a orar, mis hermanos.
Señor, te agradecemos porque eres tan bueno con nosotros que nos estás dando esta oportunidad para estar junto contigo estudiando tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos amas tanto y queremos que ese amor se refleje en el entendimiento de tu palabra y que nos ayude a hacer decisiones de vida eterna. Cuida a nuestras familias, Señor. Bendice a nuestros hijos y ayúdanos en nuestra salud física, mental y espiritual en estos momentos difíciles que estamos pasando. En el nombre de Jesús, amén. La educación en el jardín del Edén. El versículo de memoria bien corto. Job 36:22. Miren lo que dice. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Este versículo tiene dos partes importantísimas. La primera, he aquí que Dios es excelso en su poder. Ya, Él es poderoso. Él es el creador de todo lo que existe aquí en la tierra y en el universo. Él es omnisapiente, omnipoderoso. Él es alguien que con una palabra puede hacerlo todo. Y lo hizo. Miren lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es, ¿qué cosa? Excelso en su poder. Él puede y Él ha creado. Miren lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que hace Dios, todo lo que había hecho, es bueno en gran manera. Y en ese bueno en gran manera está el hombre. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. No puede ser de otra manera. Era bueno en gran manera porque era la imagen de Dios. Creó a su imagen, a la imagen de Dios. Entonces, en primer lugar, Dios creó al hombre a su imagen, bueno en gran manera. ¿Y qué más hizo Dios? ¿Qué más es Dios? No solamente es el creador del universo, no solamente Él creó a Adán y Eva, creó todas las cosas buenas en gran manera. Miren lo que dice el versículo de memoria. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Qué enseñador? No solamente es poderoso para crear, sino también es un maestro. Él creó al hombre a su imagen y Dios fue el primer maestro. ¡Qué buen maestro fue Dios! ¡Qué buen maestro! Miren lo que dice Job 35, 10 y 11 de este maestro. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Ese es nuestro Dios. No solamente es nuestro creador, el creador del ser humano, que lo hizo bueno en gran manera, sino también que Él enseña a los seres humanos a ser más sabios. Ese es nuestro creador, ese es el maestro. ¿Qué más hizo Dios? ¿Qué más hizo el maestro? Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿A quién puso en el Edén? Al hombre. Entonces el jardín del Edén fue el aula en ese momento, fue el curso, fue donde Adán y Eva debían recibir su instrucción. Y no solo eso, miren lo que dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del
Edén. ¿Lo puso dónde? En el huerto del Edén. ¿A quién? Al hombre. Entonces Adán y Eva eran los alumnos de esa clase. Y miren lo que hizo Dios. Como un buen maestro. Todos los buenos maestros saben que se tiene que tener algunas cosas importantes en el aula para que tenga éxito. Miren lo que hizo Dios. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces el libro de texto allá en el Edén era ¿qué cosa? La naturaleza. Dios les dio a los animales, ahí está, investiguen, pónganles nombre, pónganles lo que les corresponde, pónganles nombres. Luego les dijo, miren, para que lo labrara y lo guardase. Tienen que cuidar de su aula. El buen maestro dice eso a sus alumnos, cuiden su aula. Aquí vamos a estar mucho tiempo. En este lugar vamos a vivir una buena cantidad de nuestro tiempo y hay que cuidar nuestra aula, igual que en el Edén. Y para tener éxito en la escuela, el buen maestro pone algunas cosas interesantes. Miren lo que dice Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Reglas. La clase, el aula que no tiene reglas, el maestro que no pone reglas, está perdido. Está perdido. ¿Por qué? Porque todos tenemos que seguir ciertas reglas para alcanzar el éxito. Tenemos que seguir ciertas reglas. En primer lugar, les da decisiones. Ok, tú tienes que elegir. Tú tienes que elegir entre dos cosas. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Tienes que decidir. Tienes que hacer uso de tu facultad de elección. Tienes que decidirte. No te impongo. Aquí están las reglas. Aquí están las reglas que si las sigues vas a tener éxito. Y si no, aquí hay consecuencias también, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tienes tus reglas, tienes que decidir, y hay las consecuencias para esas decisiones. Y estamos hablando de un buen maestro. ¿Qué hace un buen maestro? ¿Qué hace un buen maestro? Miren lo que hizo Dios. Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué hizo Dios? Dio ejemplo. Él dio ejemplo. Antes de dar otras reglas, Él dijo qué cosa. Esto es lo que se hace. Reposó. Reposó, dijo, ok, vean lo que hago. A diferencia de algunos maestros que dicen, ¿qué cosa? Hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Qué diferencia? Él es el maestro de excelencia. Él lo primero que hizo fue, ¿qué cosa? Darles ejemplo. Y Él reposó el séptimo día. Y después de reposar, ¿qué hizo? Después de reposar, les dijo, Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces sí les dio el precepto, entonces sí Él bendijo al día sábado. Y después en los 10 mandamientos que dijo Él, acuérdate del día sábado para santificarlo.
practicarlo. Entonces, este es un buen maestro que primero da el ejemplo y después, ¿qué cosa? Y después el precepto. Y lo mismo hace con nosotros. Cuando Él nos dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, Él no lo dice solamente por precepto, solamente por mandamiento, sino Él lo dice porque Él ha vivido antes eso. Porque Él ha hecho eso antes. Él nos ha amado a nosotros desde el comienzo. Porque Él nos ama, porque Él nos ha dado su ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, por ese su amor, por ejemplo, yo te he amado primero, y ahora amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es nuestro Dios, ese es el gran maestro. Primero mi ejemplo y luego ¿qué? Luego el precepto. Eso van a hacer. Miren lo que dice Génesis 3:1. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Aquí teníamos el aula perfecto, la enseñanza perfecta, pero hay problemas a veces. Miren lo que dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Increíble. Solamente una palabra cambia la situación. No. ¿Qué había dicho Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y cómo cambió esta situación el enemigo? Solamente no comáis de todo árbol del huerto. Una palabra puede llevar al error de la vida. Solamente una palabra. Pero estamos en el aula perfecta. Adán y Eva eran inteligentes, habían comprendido lo que Dios les había enseñado o no habían comprendido. Vamos a ver, Génesis 3:2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Comprendió o no comprendió? Sí, comprendió. Y Eva desmintió a la serpiente, dijo, no, esto es lo que realmente ha dicho Dios. ¿Y qué ha dicho Dios? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que esté en el medio del huerto, dijo, no comeréis. ¿Supo o no supo lo que Dios le había dicho? Inteligente. Supo. Pero a veces cuando nosotros somos muy inteligentes, añadimos algo a lo que dice la palabra de Dios. Añadimos algo y miren lo que ella dijo, ni le tocaréis. ¿Le había dicho Dios ni le tocaréis? ¿Está eso en el precepto? No. Es que nosotros somos campeones para añadir a la Escritura. Somos campeones para añadir algo más de acuerdo a lo que yo pienso. Yo pienso que es muy inteligente, pero qué pena. Ella comenzó a añadir algunas cosas. ¿Y qué? Para que no muráis. Comprendió, pero fue un poquito más allá de lo que Dios le había dicho. Y miren lo que pasó en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. Ok, ¿quieres razonar? Vamos a razonar. Vamos a razonar. Sí, Él te ha dicho qué cosa, para que no muráis, ¿verdad? No vas a morir. No vas a morir. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver eso?
Ya, como era inteligente, como estaba añadiendo alguna cosa más, entonces ella podía estar en ese conflicto. Ella podía estar caminando en un momento muy difícil de su vida. Estaba jugando ¿con quién? Con el enemigo. Entonces se entromete el engañador. Se entromete el engañador. Y Génesis 3, 5 al 6 dice, si no sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Si no sabe, dicen, sabe Dios. No, Dios es egoísta. Dios es egoísta, no quiere que tú seas como Él. No quiere que tú seas como Dios. Pero la mujer ya había estado en ese conflicto de razonamientos y perdió lo que Dios realmente le había hecho, lo que le había dado. ¿Era o no era semejante a Dios? Adán y Eva, ¿eran o no eran? Claro que sí. Miren lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Eran como la imagen de Dios, eran semejantes a Dios, pero en ese su razonamiento falso, Adán y Eva perdieron esa perspectiva, perdieron la perspectiva de que Dios les había hecho a su imagen y semejanza. Y Satanás se encargó de ¿qué? De ayudarles a perder esa perspectiva y desear algo más. Y desear tanto que, sabiendo el bien y el mal, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Era o no era sabia? Pero a veces queremos algo más que el enemigo nos presenta. Y luego ¿qué? Y tomó de su fruto y comió y dio también ¿a quién? A su marido. Y dio a su marido. Y ahora a su marido, Adán, estaba también en esa perspectiva. ¿A quién amo más? ¿Amo más a Dios o a mi esposa? ¿A quién voy a obedecer? Otra vez viene la decisión. ¿Cuál comió así como ella? También hizo ejercicio de su libertad de elegir. Entonces, no debemos poner por alto el mensaje. No debemos poner por alto. Hay que estar con el mensaje bíblico tal como la Biblia dice. No debemos poner por alto el mensaje bíblico. Miren lo que dice Génesis 3:8. ¿Qué pasó después? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Qué pena, cometieron pecado. Y como cuando uno comete pecado, ¿qué sucede? Viene la culpa. Y cuando viene la culpa, uno se esconde, quiere esconder todo. Uno se esconde. Pero Génesis 3:9, ¿qué es lo que dice? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de amor, que no nos deja, que no dejó al hombre. Fue y le buscó, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y le hizo una promesa, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Voy a enviar un Salvador, voy a enviar a alguien que salve. Y de ahí viene lo que es la
verdadera educación después del Edén. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido esa conexión entre el hombre y Dios, se había perdido el propósito de la educación, de hacer crecer al hombre más y más a la imagen del Creador. Y Dios Jesucristo vino para salvar eso que se había perdido. Segunda Pedro 1:3, miren lo que resalta: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo quiere Dios que se vuelva a restablecer. Él nos ha llamado para tener conocimiento y excelencia de su gloria. ¿Y cómo? Miren lo que dice el versículo que sigue, 2 Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Otra vez, el propósito de la verdadera educación era que nosotros crezcamos, que el hombre que crezca a la imagen de Dios. Y ahora que perdió esa imagen de Dios en parte, el propósito de la educación actual debería ser que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, otra vez a lo que Dios se había propuesto. Él quiere salvarnos, Él quiere hacer de nosotros algo más, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces Jesús vino a recuperar lo perdido, lo que hemos perdido. Jesús vino a restablecernos y a que seamos parte de la naturaleza divina. Nos había creado a su imagen. Eso habíamos perdido y ahora Él quiere que volvamos a tener esa su imagen. Él desea que nosotros alcancemos lo mejor de nuestra vida para llegar a la salvación, pero el enemigo no nos deja libres. Miren lo que dice 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, como introdujo Satanás su enseñanza, con una palabra de error, encubiertamente. Igualmente va a haber problemas en nuestro tiempo y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuidado, dice. La verdadera educación quiere restablecer la imagen divina en nosotros, pero ¿quién se opone? ¿Quién se opone? El enemigo. El enemigo siempre se opone. Miren lo que dice Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Cuidado, dice, no se dejen llevar de doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Cuidado que sean como Eva, cuidado que sean como Adán. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es buena cosa seguir con lo que dice la palabra de Dios. Es buena cosa, no con otras cosas como lo hizo Satanás en el principio. Y detrás de todo esto hay dos cosas nomás que suceden en la vida. Dos cosas que pueden suceder.
Miren lo que dice 2 Pedro 2:9. La primera cosa está en la última parte. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Cuidado. Cuidado con el engañador, cuidado con que nosotros nos desviemos de la verdadera educación. Cuidado, dice, si nosotros aceptamos el engaño, si nosotros aceptamos este problema que Satanás constantemente está tratando de inducirnos al mal que va a haber, habrá castigo en el día del juicio. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, si estamos en comunión con Él, si seguimos en contacto con Él, miren lo que dice la primera parte. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Sabe. Dios nos va a ayudar. Y Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él ha venido a la tierra y con su ejemplo nos ha mostrado cómo vivir una vida cristiana. El propósito de la educación ahora es hacer que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Ojalá, mis hermanos, que nosotros podamos seguir en este propósito y podamos crecer y crecer en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos. En este momento especial de oración, queremos hacerte reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Ya oraste? ¿Oraste por algún amigo? ¿Le dijiste a Jesús tus necesidades? Vamos a escuchar una lectura importante acerca de este tema. Dice así: el Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza, para avanzar vigorizado para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas, es un hermano en nuestras debilidades. Amén, qué linda promesa la del Señor, y sobre todo, su vida de oración debe ser también la nuestra, para ser fortalecidos por su amor. En este momento quiero leer los nombres de algunas personas por las cuales hemos estado orando durante la semana. Hemos orado por María Obeso, por Jimena Maldonado, por Pablo Alberto Cruzolán, por Miriam Zamaca, por Samuel, por Sonia Rodríguez, Jessica Mendoza, Jesús Raldés, Rosalba Morales, José Calla, Angélica Rodríguez, Johnny Ayala, María Luisa González, Eufrosia Rodríguez, Ramiro Santos, Nercidia Bueno, Olga Ojeda, Margarita Domínguez, José Bone, Rosefín Flores, Adli Cárdenas, Roger Morales y María Mendoza. También hemos orado por los hermanos que han escrito durante nuestras programaciones de culto regular de domingo, también de culto joven, y quienes han escrito a nuestro WhatsApp. Gracias porque ustedes han puesto en las manos del Señor sus problemas, y esa es la mejor confianza del cristiano, de que hay alguien que puede resolver cada una de nuestras situaciones. En este momento, a cada uno de los que están escribiendo en nuestra sala de chat sus pedidos, les invitamos también a tomar de los que se están progresando allí, para que ellos puedan también orar por otras personas y así juntos hacer una cadena que llegue hasta el cielo, suplicando unos por otros. Oremos. Padre amado, grande y bondadoso eres por los siglos de los siglos. En este momento pedimos tu bendición y tu dirección en tu día santo. Oh Señor mi Dios, queremos suplicar por cada persona que ha hecho su pedido de oración. Tú conoces, Señor, sus necesidades y debilidades. Suple, oh Señor, cada una de sus necesidades conforme a tu divina voluntad. Te agradecemos, Señor, por este hermoso sábado que nos permites alabar y glorificar tu nombre. Bendice, oh Señor, a cada integrante de familia que ve esta programación en cualquier momento. Tú sabes, Señor mi Dios, que en nuestras vidas hay debilidades y flaquezas. Queremos, Señor, que nos fortalezcas. Ayúdanos a serte fieles y a devolver también lo que te pertenece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres pertenecer al grupo de oración de AIR Canal? Te dejamos nuestros números a continuación. Hay un grupo lindo de hermanos que están orando por ti y también por muchas otras personas. Así que te invitamos a ser un guerrero de oración. Que el Señor te bendiga.
Feliz sábado, hermanos, estamos contentos y queremos saludar a cada uno de ustedes que nos sintonizan, que se reúnen cada sábado a través de nuestra iglesia virtual para tener comunión con nuestro buen Dios. Saludamos a Antelma Juárez, a Verónica Andrada, a Mario Matajaboy, a Luis Ernesto, a Nilda Hijanosa, a Julieta Peña, a Argentina García, a Eduard Delgado, Marielis Velázquez, Elvi Márquez, Enilza Valdés, Cale Mora, Agustina Ortiz, Temilde Díaz, Ana Gámez, Mauro Rey, Nelly Solano, Loaiza, Ana Gloria Rodríguez, Heraldo Arias, Urania Gámez, Andrade Cortés, Marcela Pérez, Andrés Cortés, Juana Ruiz, Estela Londoño, Irene Olivares, Aide Hernández, Neri Ramírez, Henry Famanía, José Bone, Daclio Batista, Trini, Juana Ruiz, Cristel Corriel, Rociel Suárez, Ronald Juárez, a Lady Mora hasta Venezuela, Táchira, a Jesús Raldés, a Marta Zapata, a Noé García, a Lucila Martínez, Carolina Ramos, Nelly Solano, Luchen. También queremos saludar a los hermanos del grupo de Villa Mercedes, también a la familia Concepción Valdés, a la familia Morales Guerra y a cada uno de los hermanos que nos sintonizan aquí en la provincia de Chiriquí. Saludamos también al hermano Oswaldo Paraluisa, al hermano Samuel Coello, al hermano Lucio Moreno, a la hermana Melissa Orando, a la hermana Adli Cárdenas, al hermano Pascual Villacorta, a Federico Rodri, a la hermana Rosa Nelly, a la hermana Esther Mendoza, a Pilar Mantilla, al hermano Fernando Gómez, a Ignacio Cruz de León, a Licha Zapata, a Ramiro Santo, a Bill Pérez, al hermano Andrés Gómez, al hermano Mayolo Hernández, a la hermana Mariela Vado y a la hermana Sobeida Quiroz. También saludamos a los hermanos de México, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Perú, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Argentina y todos los amigos que nos ven en América Latina y a los que nos ven también desde Europa. Dios les bendiga. ¿Qué tal estás durmiendo? Llevamos una semana durmiéndonos a las 9 y seguramente ya has notado la diferencia. ¿Sabías que la tercera parte de la vida humana transcurre en el estado del sueño? El sueño varía de persona a persona y de acuerdo a la edad. En los niños, la necesidad de sueño es mayor, porque mientras duermen se libera la hormona del crecimiento. Por eso necesitan dormir más, incluso hasta una pequeña siesta a mediodía. Lo ideal es dormir 8 horas y este hábito beneficia mucho a nuestro cerebro. Ayuda en la concentración y la memoria, a pensar con mayor claridad, a tener mejores reflejos. Ayuda también a que el sistema nervioso se regenere del cansancio y por lo tanto mejora nuestra salud mental. Por otro lado, no dormir bien afecta el razonamiento, la resolución de problemas y la atención a los detalles. En los días de mayor estrés físico y emocional es cuando más necesitas del descanso. En esos días, procura irte a dormir más temprano. No olvides, antes de ir a dormir, dejar tus problemas en las manos de Dios a través de la oración. Esta semana trabajaremos en adecuar nuestro cuarto para el descanso. Retira de tu dormitorio televisión, celulares, tabletas. No te duermas con ellos. En la mayoría de las ocasiones solo hacen que nos cueste más trabajo ir a dormir. Relájate con un baño de agua tibia, revisa que haya suficiente oscuridad y en la medida de lo posible, aleja los ruidos. Esto ayudará a que puedas dormir plácidamente. Atrévete a descansar mejor y a tener más salud. Yo no lo sabía que tenía mi vesícula inflamada. Yo andaba trabajando en un taxi cuando sentí un dolor por este costado y me fue avanzando el dolor hasta que ya no pude. Y no sé qué hermano consiguió a un doctor
que estaba comenzando apenas su servicio y me lo trajo acá y me vio. Dice, necesitas que te opere de emergencia. Bueno, al ratito ya me metieron al quirófano. Yo, Doc, espérame, voy a orar, voy a hacer una oración primero. Me quedo en las manos de Dios. Eso fue. Y bien tranquilo, relajado, me puse en las manos de Dios. Ya a las 8 de la mañana llega el doctor que me operó, se sentó a mi lado, en una cama que estaba vacía. Ya me platicó cómo estuvo el caso. Muy grave, muy grave. Dice que mi vesícula estaba reventada. No sabe cuántos días tenía ya reventada esa vesícula. Dice, tú estás viviendo por un milagro de Dios. Por un milagro, solamente dice, no sabemos cómo no te dio una peritonitis. Y me dijo esta palabra, dale gracias a tu Dios que estás vivo. Sí, digo, sí. Estoy muy agradecido con mi Dios porque Él me ha dado una oportunidad. Y si me ha dado una oportunidad, quiero llevar el mensaje de salud a otras personas. No nomás a los miembros de la iglesia, sino fuera, donde vayamos a dar estudios, dar ese mensaje de salud. Porque hay muchas personas enfermas allá afuera, muchas. Donde quiera que va a dar un estudio, hay más de 1 o 2 personas enfermas. Y yo invito a mis hermanos que tienen estos libros, que los lean, que se instruyan, porque la iglesia tiene mucho material, ya después de mi enfermedad, que ya salí del hospital, ya traté de comer más sano, ordenadamente, a su tiempo, no comer entre comidas, ¿sí? Y yo invito a mis hermanos también que traten de hacer ese cambio de alimento y se van a sentir mucho mejor, mucho mejor. Comer vegetales, frutas, verduras, semillas. Esa es la alimentación de Dios que nos dejó. Y de aquí para adelante, eso va a ser mi alimento. 0 carne, leche, huevo. Así que, todo sano. Yo quisiera invitar a mis hermanos a que hicieran cambio de estilo de vida, cambio de comida. Es mejor invertir en la salud, invertir un poquito más, porque si no lo hacemos así, vamos a invertir en medicina, en doctores, ¿sí? Y nos va a salir más caro. Y mejor invertir en la salud, comprar su verdurita, comprar la frutita, y eso es sano. Y eso es que yo por mi propia experiencia, yo lo he vivido, yo lo he experimentado, y ahora yo lo invito a ustedes, mis hermanos, que hagan cambio, lo inviertan en su salud. Invertir en la salud no es tirar el dinero a la basura, sino es una buena inversión. Y enséñales a sus hijos en su casa a comer sano, ¿sí? Y verán que las enfermedades no van a entrar en su casa, van a ser mínimo. Y por favor, hagan cambios en su alimentación. Hola, hay un mensaje para ti. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú y yo somos especiales, escuchemos la historia. Ha llegado el tiempo de nuestro rincón infantil. Dejad venir a los pequeños. Dice Jesús, Que
pequeñitos. Pues de ellos es el reino de Dios. Ven a Jesús, Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús. blancos y morenos, grandes y pequeños. Ven a Jesús, Ven a Jesús, ven a Jesús. ven a De los Jesús. niños es el reino de Dios. Dejad venir a los pequeños. Dice Jesús, Que vengan a mí los pequeñitos. pues de ellos es el reino de Dios. Ven a Jesús, Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús. blancos y morenos. Hola amiguitos, hoy les traigo una linda historia que lleva por título El naufragio y el texto bíblico lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:11. Anímense y edifíquense unos a otros. El mensaje para esta mañana nos dice así: servimos a otros al animarles. ¿Has ido a pescar alguna vez? ¿El mar ha estado tranquilo o quizás agitado? La historia de hoy tiene un mensaje importante sobre el cuidado de Dios para con sus hijos. Hace mucho tiempo atrás, Pablo y un grupo de prisioneros iban rumbo hacia un lugar. Pero en medio del mar se desató una fuerte tempestad. El barco zozobraba, las olas iban y venían. Era tan grande la tempestad que las olas entraban al barco, el viento rugía y parecía que todos iban a morir. Entonces Pablo se acercó y se puso en pie y les dijo: el ángel del Señor me ha dicho que nosotros naufragaremos, pero ninguno de nosotros perderá la vida. Así que no se alarmen, no tengan miedo. Aquí todos vamos a ser cuidados por la mano del Señor. Así que los marineros escucharon atentamente lo que Pablo decía. En la 14ª noche de gran tormenta, los marineros estaban preocupados, pero sintieron que iban a encallar, así que tiraron rápidamente el ancla para darse cuenta si estaban o no tan cerca de tierra. Pablo se acercó a todos los que estaban allí y les dijo: no han comido nada durante días, es mejor que recobren fuerzas, coman, y les trajo un poco de pan. Así que todas las demás personas que estaban allí también compartieron los alimentos y recobraron fuerzas. Se sintieron un poco más animados a pesar de la circunstancia difícil. En eso se acercaron prontamente a unas rocas y quedaron encallados tal cual el ángel lo había dicho. Las fuertes olas empezaron a destrozar el barco, así que muchos de sus tripulantes tuvieron que salir nadando. Otros se aferraron a algunos objetos que estaban dentro del barco para preservar la vida. Así que todos se acercaron prontamente a una isla. Al llegar encendieron una fogata y estuvieron allí para calentarse. Pablo quiso ayudar trayendo algunas ramas de leña para el fuego, pero no se dio cuenta de que una serpiente se había colgado de su brazo y lo estaba mordiendo. Pablo sacudió a la serpiente y ésta cayó en el fuego. Las personas que estaban observando pensaron que Pablo era demasiado malo y por eso estaba recibiendo estos castigos. Pero también se quedaron atónitos esperando a que Pablo muriera, ya que la serpiente era muy venenosa, pero el Señor protegió la vida de Pablo. Después de esto, el gobernador de la ciudad, llamado Publio, invitó a Pablo y a sus amigos a que estuvieran en su casa durante 3 días. Publio le contó que su padre estaba muy enfermo, así que Pablo oró varias veces por el papá de Publio y este prontamente recibió la sanidad por parte del Señor. Así que se levantó de la cama y pudo estar muy bien. Las personas de ese lugar se enteraron de la noticia y empezaron a traer sus enfermos a Pablo para ser sanados. Pablo oró por ellos y todos los enfermos de la isla recuperaron su salud. Así que muchos de los moradores estaban tan agradecidos por la visita de Pablo que decidieron darle hospedaje y cuidado a él y a los 277 náufragos. Así como Pablo, tú también puedes ser un mensajero de esperanza, orar por aquellos que más lo necesitan. Que el Señor te bendiga.
olvides, de los niños es el reino de los cielos. Esto fue nuestro rincón infantil. Aunque soy un niño, pero puedo entender que Jesús está en este lugar. Debo estar atento a escuchar y obedecer. Sé que Él tiene algo para mí. Silencio, silencio, Jesús está aquí. Silencio, silencio, vamos a escuchar. AIR Canal anuncia su programación regular, recepción de sábado, apuesta de sol del viernes a las 6:45, escuela sabática y culto divino, sábado a partir de las 9:15, culto joven a las 5 p.m., domingos de predicación 7 p.m., todos ellos en el horario de Panamá. También queremos promocionar un material para compartir, las lecciones de escuela sabática, devocionales para jóvenes, música cristiana, misioneros de jóvenes y adultos, historias para niños, mensajes para reflexionar y estudios bíblicos. No te lo pierdas, suscríbete y comparte la esperanza. Hemos llegado a una de las partes más importantes de la mañana de hoy, el estudio de la palabra de Dios. Te invito a buscar tu Biblia, a sentarte cómodo y sobre todo a permitir que el Espíritu Santo hable a tu conciencia. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Permita, Señor, que su presencia esté con nosotros y el Espíritu Santo nos guíe. Gracias, Dios, por darnos a Jesús. Gracias por su santa palabra. Gracias por la obra de su Espíritu en cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie La familia en Cristo. El tema de hoy lleva por título El Mesías, Juez y Rey. Cuando en el Antiguo Testamento leemos acerca de Jesús, de la obra de Jesús, del ministerio de Jesús, de la obra del Mesías, encontramos en el Salmo número 2 que a Jesús se le otorga, al Mesías, la realeza. El Salmo 2 nos presenta en forma clara la realeza del Mesías prometido. Y cuando usted lee el Salmo número 2, encuentra que hay 4 estrofas. La estrofa número 1 tiene por título La voz de los reyes revelados, capítulo 2, versículo 1 al 3. La segunda estrofa tiene por título La del Rey Celestial, capítulo 2, versículo 4 al 6. Estrofa número 3. La del Rey de Sión, capítulo 2, versículos 7 al 9. Y finalmente la cuarta estrofa que presenta el título La del propio salmista, habla el propio salmista, capítulo 2, versículo 10 al 12. Vamos a trabajar con la primera estrofa. La primera estrofa, capítulo 2, versículo 1 al 3. Oiga lo que dice. Dice el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras
y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando se hace un estudio serio de esta estrofa, descubrimos que hay una coalición contra Dios de parte de reyes y príncipes. Se unen, a pesar de estar en desacuerdo en algunas cosas, ahora se unen para luchar contra Jehová y contra su ungido. Se olvidan de sus rivalidades, se olvidan de sus problemas y se ponen de acuerdo, se hacen uno para luchar contra Dios y contra el Mesías. Cuando usted mira con cuidado esta estrofa, hay un comentario interesante, se adivinan aquí las maquinaciones que conducirán a Jesús a la cruz. Ponga cuidado. De hecho, los primeros cristianos no se equivocaron. Interpretaron a la luz de esta profecía las maniobras criminales que terminaron en la cruz. Este salmo anunciaba lo que se haría contra Jesús, lo que se haría contra Jehová y contra su ungido. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 24 al 28, mira lo que dice la Biblia. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y añade, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí están citando exactamente el Salmo número 2, la primera estrofa. Y sigue diciendo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y sigue añadiendo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que Dios había anunciado, ahora lo están cumpliendo, ahora lo están haciendo. Dice el versículo siguiente, que en ese instante, en ese momento, dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esta porción de la Biblia, Hechos capítulo 4, nos hace ver y nos hace entender que exactamente se cumplieron las palabras que Dios había anunciado. Lucas, que escribe el libro de los Hechos, inspirado por Dios, presenta estas líneas y concilia la soberanía de Dios con la libertad de los hombres. Y ahora ponga cuidado con esto. Dios anuncia lo que ha de venir, pero Dios respeta la decisión de los hombres. Los seres humanos tienen el derecho de actuar y de hacer las cosas, pero Dios es soberano y sabe y conoce todas las cosas. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 16, la Biblia dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dios respeta su decisión. Pero muy a pesar de Dios respetar su decisión, a los que aman a bien ya veremos qué pasa. Dios no rompe su compromiso de respetar la libertad entregada en la creación. Dios respeta su decisión. Frente a la libertad dada a los hombres, Dios está desarmado. Usted puede tomar sus decisiones. Usted puede decidir como usted piense, como usted crea. Dios no lo va a obligar a ninguna cosa. Pero ponga cuidado. Sin embargo, misteriosamente hace concurrir todas las cosas para bien de aquellos que lo aman. Usted no conoce el futuro, Dios lo conoce. Usted no sabe qué pasará mañana, Dios lo sabe. Usted puede decir hoy como usted quiera, pero al finalmente, a pesar de las cosas, a pesar de las decisiones, misteriosamente, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios respeta su decisión, Dios respeta su voluntad, Dios respeta la voluntad de la gente, pero es tan poderoso, es tan Dios, que al final
todos tus errores, todas tus tragedias, todas tus miserias, si te colocas en las manos de Dios, Dios puede hacer misteriosamente que se conviertan en una bendición. Con el incomprensible poder de hacer salir un bien de un mal, nos maravilla y nos sorprende cómo a los que aman a Dios, y repito, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el libro de Génesis capítulo 50, versículo 20, José dijo una frase maravillosa que explica todo esto. Dice este versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, y ahora añade, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Los ismaelitas lo vendieron como esclavo en Egipto. Y en Egipto fue esclavo en la casa de Potifar. Y Dios tomó a José, bendijo a José, y a los 30 años ya era primer ministro de Egipto. Los hermanos de José pensaron, ya nos deshicimos de este. Jamás lo volveremos a ver. Y mire qué interesante, Dios torna y cambia la historia y ahora José es primer ministro cuando los hermanos vienen. Y cómo Dios usó lo malo que hicieron los hermanos de José para llevar a cabo su plan de salvar toda la zona. Millones de almas se salvaron, millones de personas se salvaron porque José estaba en Egipto, porque José fue fiel a Dios, porque José decidió hacer las cosas como Dios manda. Dios puede cambiar toda tu miseria, toda tu tragedia, toda la desgracia que hiciste. Dios es tan poderoso y glorioso que cuando te entregas a Él, puede utilizar todo eso que ocurrió y cambiarlo y darle vuelta y convertirlo en una fuente de bendición. Por caminos misteriosos que no podemos explicar. Segunda estrofa. La segunda estrofa, Salmos capítulo 2, versículo 4 al 6. Ponga cuidado, recuerde, estamos trabajando con la serie La familia en Cristo. Y estamos con el tema El Mesías, juez y rey. Dice el Salmo 2, versículo 4 al 6, segunda estrofa. Dice el 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi ley sobre Sión. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí, en esta segunda estrofa, hay una descripción interesante. Dios está sentado en el cielo. Los reyes y los príncipes se levantan contra Dios y contra su ungido. Y el Señor lo que hace es que se ríe. Imagino a Dios pensando, estos no saben lo que están haciendo. No tienen idea de lo que están haciendo. ¿Cómo se les ocurre luchar contra mí? El salmista muestra a Dios riéndose y hace y produce aquí una figura literaria que se llama antropomorfismo. Le da forma humana a Dios. Hace que Dios aparezca con una expresión muy humana. Dios se ríe de sus enemigos, se ríe de sus oponentes. Dios, en forma clara, nos advirtió en Génesis capítulo 3, versículo 15, que habría enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y dejó claro al principio que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. En otras palabras, ya las cosas están claras y declaradas. El pecado no se levantará jamás. Muy a pesar de esto, la serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer. No obstante todo aquello, la simiente de la mujer al final triunfará. Y allí está lo interesante de el Mesías como juez y como rey. La paciencia del Altísimo tiene límites, sabe que la magnitud del mal, con su lote de sufrimientos, podría poner en peligro incluso la fe de los escogidos. Dios sabe la fragilidad y la debilidad humana.
Dios sabe hasta dónde puede aguantar el ser humano. Por eso, en los labios de Jesús aparece una interesante declaración en San Mateo capítulo 24, versículo 22. Dice Jesús: «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Dios sabe, Dios conoce, Dios ve, Dios oye. Y Dios en su autoridad clama: «Yo mismo he consagrado a mi Rey en Sión, mi monte santo». La primera estrofa, los reyes y los príncipes se unen para luchar contra Dios y contra el Mesías. La segunda estrofa, Dios se ríe y mira y dice: «Esto no saben lo que están haciendo». Y Dios declara y Dios anuncia: «Yo mismo he consagrado a mi Rey en Sión, mi monte santo». En otras palabras, Cristo es Rey, Cristo será Rey. No importa lo que ustedes hagan, no importa los movimientos que ustedes produzcan, Él será Rey. En la tercera estrofa, Salmo capítulo 2, versículos 7 al 9, mire usted lo que dice la Biblia. «Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás». Y ahora entramos en una estrofa muy interesante. Recuerde, estamos en la tercera estrofa. Y recuerde que el Salmo 2 solo tiene 4 estrofas. Ponga cuidado a todos los detalles que vienen ahora. Cuando miramos con cuidado, aquí es el ungido el que habla, es el Mesías. Recuerde que cuando comienza la estrofa número 1, nos dice que los reyes y los príncipes se unen para luchar contra Jehová y contra su ungido. Recuerden el tema anterior, en el Salmo 110, versículo 1, que nosotros vimos a Jehová y vimos que dice David: «Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Ahora en el Salmo 2 estamos mirando a Jehová sentado y a su lado está el ungido, el Mesías, en el griego el Cristo. Y ahora habla el ungido, habla el Mesías, habla el Cristo. Dice en el versículo 7: «Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy». La pregunta es: ¿quién es este hijo? Ya hemos comenzado a aclarar que ese hijo es el Mesías. Y él mismo declara un decreto. El pasaje nos dice que es el ungido, el Mesías. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Mire lo que dice el libro de Hebreos. «Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo». Recuerde, estamos descubriendo quién habla en el versículo 7. Y estamos declarando a la luz de la Biblia que quien habla es el Mesías, el ungido. Ahora, ¿quién es este Mesías? ¿Quién es este ungido? Mire qué cosa linda. Dice aquí el versículo número 6. «Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego». Es tan poderoso este Hijo de Dios que los ángeles lo adoran. Por tanto, no es un ser humano, es un ser divino. Recuerde que el Mesías es Dios con nosotros, es Emmanuel. En Isaías capítulo 7, versículo 14 leímos que dice: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel». En Mateo 1:23 dice: Emmanuel significa Dios con nosotros. El Mesías es un ser divino. Y el capítulo 1, versículos 5 al 8 del libro de Hebreos lo está explicando. Dice el versículo número 7:
Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y el versículo 8 nos dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Llama al Hijo del hombre, llama al Hijo de Dios, Dios, y dice que tiene un trono. Jesucristo mismo dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Siendo que es el Mesías, siendo que es juez y rey, como rey, Cristo tiene su trono. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando una familia vive en Cristo, esa familia tiene el privilegio, tiene el santo honor, tiene la bendición de estar con Cristo en su trono. La Biblia es hermosa y nos presenta detalles maravillosos. Y hay un pasaje que me encanta en el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo número 6. Oiga lo que dice la Biblia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si usted es un papá cristiano, una mamá cristiana, tiene una familia cristiana, no tiene nada que temer, porque usted y su familia están sentados y sentadas con Cristo en el reino celestial. Hay uno de su naturaleza, hay un humano, Dios que se hizo hombre, que está a la derecha del Padre, que tiene toda la autoridad del Padre y que está de su lado y está para su favor, que dio hasta su vida por usted. No hay nada que temer si confiamos en el Todopoderoso Jesucristo. Ni la muerte nos puede vencer. La muerte solo puede ponerte a dormir. Y cuando la muerte supuestamente te vence, lo único que ha logrado es sellar tu salvación y tu vida eterna. Con Cristo no hay nada de pérdida, no se pierde nada. Con Cristo y en Cristo se gana todo. San Juan capítulo 18, versículo 37. Juan 18, 37. Dice la Biblia. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y Cristo contestó, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La pregunta es, ¿ha oído usted la voz de Jesús? ¿Ha oído usted la verdad? ¿Ha aceptado a Cristo Jesús? Porque si usted es una familia en Cristo, entonces usted tiene por rey a Cristo Jesús. Usted y yo somos miembros de la familia de Dios, como vimos hace unos días. Lo importante y lo interesante de esto es que el reino suyo y mío está en el reino de los cielos. Nuestro rey no tiene nada que ver con el pecado, aunque tiene todo poder y autoridad en esta tierra, pero pronto acabará con el pecado y la maldad y constituirá un reino para siempre, donde no habrá más dolor ni clamor, ni muerte, ni sufrimiento. Y entonces, juntamente con el rey, reinaremos por toda la eternidad. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hay una maravillosa explicación que da el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, versículos 22 al 41. Ponga cuidado. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es la opinión del predicador, ni la opinión de un exégeta bíblico. No. Es lo que Dios dice, es lo que dice su palabra. Usted puede recibir esta verdad sin ningún problema o situación mental. No, pero que espérate, escuche la palabra de Dios y cuando usted la reciba, acéptela o rechácela y hágalo responsablemente. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios. Dice Hechos, capítulo 13, versículo 22 y siguiente. Quitado les levantó por rey a David,
de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y ahora dice el apóstol Pablo, de la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Qué nos está diciendo? Que este descendiente de David tiene todo el derecho al trono. Es rey. Y sigue diciendo, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas, cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Juan nos está hablando de Jesús, de su autoridad y de su jerarquía. Varones hermanos, dice Pablo, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y ahora subraya, dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y añade Pablo, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y Pablo entonces remacha, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y ahora añade Pablo, mas Dios le levantó de los muertos. Y dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Murió, lo sepultaron, pero resucitó. Y por 40 días se presentó para que no haya lugar a dudas de que él está vivo e intercede por ti e intercede por mí. Y mira qué cosa linda como sigue diciendo Pablo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y ponga cuidado en lo que dice ahora. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y mire qué cosa linda sigue diciendo el apóstol con relación a lo que estamos estudiando el Salmo número 2. Dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Y Pablo se va un poco más profundo cuando dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y finaliza su exposición con las siguientes palabras. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. De modo que no está hablando de David, está hablando del Mesías, descendiente de David. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Pablo nos está explicando el Salmo 2 y nos está poniendo bien en claro quién es Jesús. ¿Descendiente de David? Sí. ¿Quién es Jesús? ¿El rey? Sí. ¿Quién es Jesús? Al que acusaron, sí. Al que condenaron, sí. El que murió, sí. Fue sepultado, sí. Pero resucitó. Se presentó
con prueba indubitable, con pruebas suficientes y evidentes de que Él era el que había muerto, pero se levantó. Recuerde, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. El Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Como Cristo venció, toda familia, toda persona, todo individuo que vive en Cristo, vence en Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda. La Biblia es maravillosa. El apóstol Pedro también se hace eco y dice, un momento, yo tengo algo que decir. Pedro nos habla de la resurrección de Cristo, Hechos capítulo 2, versículo 29 en adelante. Recuerde, estamos trabajando con la serie La familia en Cristo. Estamos tocando el tema el Mesías, juez y rey. Estamos hablando de Cristo Jesús. Toda esta serie es acerca de Cristo, es centrada en Cristo, es enfocada en Cristo, porque la clave de todo es Cristo. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amigo, amiga, papá, mamá, hijo, hija, necesitamos aprender a vivir en Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Veamos qué nos dice Pedro ahora en este tenor, en esta dirección. Varones hermanos, dice Pedro en el versículo 29 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y mire qué cosa linda añade Pedro ahora. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y enfatiza Pedro, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro nos pone bien en claro, David murió y está sepultado y aquí está enterrado. No subió a ningún cielo, aquí está. Pero Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, hay una frase que aparece interesante, la frase yo te he engendrado. Esta frase se aplica al nuevo nacimiento descrito por Jesús en su conversación con Nicodemo, fariseo y líder judío. Oiga, qué interesante esto. Jesús le dice, San Juan capítulo 3, versículo 3, en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Según el apóstol Pablo, este nuevo nacimiento es una participación espiritual en la resurrección de Jesús. Ponga cuidado. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4, Pablo dice, fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Los jefes del mundo se aliaron contra Cristo y lo llevaron a la muerte. La crucifixión de Jesús fue la última libertad concedida por Dios
a los hombres alzados contra él. No pueden llegar más lejos. Su poder se detiene en la muerte. Lo maltrataron, lo fastidiaron, le hicieron la vida imposible hasta que le propinaron la muerte. Él voluntariamente entregó su vida. Y estos malos llegaron al colmo, no solo de rechazarlo, sino de llevarlo y matarlo. Y después de muerto, ¿qué van a hacer ahora? Más allá de la muerte del justo, allí donde se manifiesta su terrible perversidad, Dios puede al fin revelarse como Dios. Retoma las riendas, queda aprobada su justicia y demuestra que nada ha sido en vano, liberando a Jesús del yugo de la muerte. Recuerde que en el libro de Génesis 3:15 dice que la enemistad sería entre la mujer y la serpiente. La enemistad sería entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar. Sí, le mordió el talón. Le mordió el talón y lo llevó a la muerte. Pero aquella mañana gloriosa, cuando Cristo se resucita y se levanta de la tumba, le aplasta la cabeza. Sí sufrió, sí murió en la cruz, sí pagó el precio del pecado, sí, pero se levantó aquella mañana gloriosa. Sin la resurrección, vana sería nuestra fe. Sin la resurrección de Cristo estaríamos lo más digno de conmiseración, dice la Biblia. Seríamos lo más digno de conmiseración. Si Cristo no resucita, estaríamos todos fracasados, pero resucitó. Cristo se levantó de la tumba. Cristo venció a los reyes. Cristo venció a los príncipes. Cristo venció al diablo y sus demonios. Cristo venció a la muerte. Cristo venció el pecado. Cristo venció la maldad. Cristo venció a los hombres. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Por eso, asegúrate que tu familia esté en Cristo. Las posesiones terrenales se van, en la vida se acaba, todo termina en esta tierra, pero los que están en Cristo viven con la esperanza y las bendiciones no solo de este mundo, sino la gloriosa bendición futura. Y tienen lo que se llama en Tito 2:13, la bendita, la bienaventurada esperanza de verle en las nubes de los cielos para estar con Él por toda la eternidad. Hechos capítulo 2, versículo 24, oye qué cosa linda. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En estos días difíciles, mira a Cristo. En estos días tan terribles, aprende más de Cristo. En estos días de oscuridad, mira hacia la luz que es Cristo Jesús. La Biblia nos dice en San Juan capítulo número 1 que Juan, dice San Juan capítulo 1, versículo 6, versículo 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Amigo, amiga, hermano, hermana, aprendamos más de Jesús. Llenémonos más del conocimiento de Jesús. Y entonces, como Juan el Bautista, daremos testimonio de la luz y la gente aceptará a Cristo Jesús. Que nuestra vida sea el testimonio, que nuestra vida sea el sermón, que nuestra vida sea la predicación, no palabras huecas y vacías, sino el testimonio de una vida lavada, limpiada, cambiada, transformada por el poder y la sangre de Cristo Jesús. Una vida restaurada, una vida renovada, una persona renacida, una persona regenerada, una persona transformada, una persona nacida de nuevo, una persona verdaderamente cambiada por el poder de Cristo Jesús. Eso es lo que predica. Sin la resurrección, el mal habría triunfado. Nadie habría podido poner su confianza en Dios. Jamás se habría puesto una cruz sobre una tumba. Una horrible desesperación habría invadido al mundo. Las tinieblas que surgieron cuando se plantó la cruz jamás habrían desaparecido. Y ahora mire qué cosa linda. La cruz revela la naturaleza del pecado de los hombres. La resurrección garantiza el triunfo radiante de la santidad divina.
El Hijo puede reclamar la herencia paterna. Jesús reúne todas las cosas en Él, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 10. El universo entero se baña por fin en la luz. El universo entero ahora ya sabe que Satanás es mentiroso y padre de mentira y asesino de Dios. Ahora se sabe qué es lo que es, quién es y en realidad cómo son las cosas. Por eso, el único lugar seguro para ti y tu familia es estar en Cristo. Y sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Veamos la cuarta y última estrofa del Salmo número 2. Salmo 2, versículo 10 al versículo número 12. La Biblia es maravillosa. Recuerda, estamos trabajando con la serie La Familia en Cristo. Salmo 2, versículo 10 al 12. Y el tema de hoy es el Mesías, juez y rey. Dice el Salmo 2, versículo 10 al 12. Salmo 2, versículo 10 al versículo 12. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y termina diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué nos está diciendo esta estrofa? ¿Qué lección sacamos de esta estrofa? ¿Cuál es la belleza, la elegancia de esta estrofa? El Salmo termina de una manera maravillosa. Es un vibrante llamado a los rebeldes para que acepten humildemente las instrucciones del Hijo de Dios. Es un llamado a arrepentirse, a reconocer que están mal, a reconocer que están lejos de Dios, a reconocer que están en el lugar equivocado, a reconocer que el Hijo es la clave y es la puerta para la solución de los problemas espirituales y problemas en cualquier sentido. Salmo capítulo 2, versículo 12, dice el verso 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y añade una palabra muy interesante en la Biblia, bienaventurados todos los que en Él confían. Me encanta que la Biblia, este Salmo 2 termina con la palabra bienaventurado. Recuerde, bienaventurado es una palabra tan hermosa, tan llena de significado, tan preciosa. Salmo número 1, bienaventurado. Salmo número 2, bienaventurado. Y en todos los salmos, en todo el Antiguo Testamento encuentra la palabra bienaventurado. Cuando llega al Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte comienza con la palabra bienaventurado. Cristo la repite una y otra vez. Usted llega al final de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, y ahí aparece la palabra otra vez, bienaventurado. Bienaventurado el que lee y lo que oye en la palabra de esta profecía y guarda la cosa ni escrita porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. Y cuando usted sigue leyendo Apocalipsis, encuentra 7 veces 7 bienaventuranzas. ¿Por qué es tan importante esta palabra? En hebreo, la palabra bienaventurado es la palabra asre, que significa bienaventurado, feliz. De las 44 veces que aparece este nombre, 40 están en pasajes poéticos, 26 veces en los Salmos y 8 en Proverbios. El término bienaventurado comunica básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos, bendecidos por alguien superior. Cuando Dios te bendice, eres un bienaventurado. Cuando estás en Cristo, eres un bienaventurado. Cuando recibes la mayor y más grande bendición de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús, eres un bienaventurado. Cuando tu familia vive en Cristo, eres bienaventurado. Cuando tu nombre está en el libro de la vida, eres bienaventurado. Cuando el Espíritu Santo reposa en ti, eres bienaventurado. Cuando la Biblia es tu guía, eres bienaventurado. Cuando el Espíritu Santo es tu maestro, eres bienaventurado. Cuando rinde tu voluntad y tu mente y tu capacidad al Dios Todopoderoso para ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo, eres una persona bienaventurada. Bendito sea el nombre de Dios. Bienaventurado tú
oh Israel? ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. El Mesías es Rey de reyes y Señor de señores. Cristo tiene todo el derecho, todo el poder y toda la autoridad, no solamente en esta pequeñita tierra, sino en todo el universo, en el cielo, en todo lugar. Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Mire qué lindo termina esta nota tan alta y hermosa en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo número 16. Dice el versículo 16, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por tal razón, hoy declaramos, hoy anunciamos, hoy presentamos lo que el Salmo 2 dice, que Cristo es el Mesías, es juez y es rey, y lo será por toda la eternidad. Y ahora te invito, querido padre, querida madre, querido hijo, querida hija, amigo, amiga, hermano, hermana, te invito hoy que juntos reconozcamos a Jesús como el Mesías. Reconozcamos a Jesús como el juez. Que reconozcamos a Jesús como Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia dice que todo el juicio fue entregado en las manos de Jesús. Ahora tú y yo tenemos el santo privilegio de aprender a vivir en Cristo. Recuerda 1 Corintios 15, 22. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos son vueltos a la vida. ¿Aceptas tú a Cristo en tu vida en esta hora? ¿Acepta que el Espíritu Santo venga a tu vida y empiece a trabajar contigo? ¿Reconoce tú a Cristo como el Mesías, como tu juez, como tu Rey, tu Salvador? El Señor Jesús dijo, y me encanta repetir esta frase, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quieres tú ser atraído a Jesús, el que murió en la cruz? Te estoy llamando no a la cruz, te estoy llamando a Jesús, el que murió en la cruz. Ahora, cuando las personas son enterradas, le ponen una cruz. Y la gente se ha preguntado alguna vez, ¿por qué le ponen una cruz a los muertos cuando lo entierran? ¿Qué significa esa cruz? ¿Qué es lo que está diciendo esa cruz? ¿Qué pasa con el significado de esa cruz? Recuerda siempre el significado antiguo de la cruz. La Biblia dice, maldito el que muere muerte de cruz. En el libro de Gálatas es una de las cosas que nos dice. Cristo murió como un maldito de Dios. Pagó la maldición del pecado. Pagó y cubrió la ira de Dios. Es nuestra propiciación. Y ahora los que mueren en Cristo, mueren la muerte de Cristo. Cuando usted es bautizado o bautizada y lo sumergen debajo del agua, el símbolo espiritual es que usted murió con Cristo. Cuando lo levantan, la belleza de esto es que ahora al levantarle a usted, usted comienza una vida nueva. Si por ventura a usted le toca morir antes que Cristo venga, puede ir tranquilo al descanso en la fe de Cristo. Y esa cruz que se pone en el cementerio, en la tumba o donde la pongan, que nos recuerde que Cristo pagó el precio de nuestro pecado, que Cristo murió y resucitó, y que la persona que mueren en Cristo resucitarán primero. No miremos a la cruz, pero miremos a Jesús y entendamos el significado de la cruz. Cristo murió por ti y murió por mí. Resucitó para ti, resucitó para mí. Porque Él vive, nosotros también viviremos. En esos días un amigo me anunció, con pena y con dolor, me dijo una frase que perturbó mi corazón.
Hay una ciudad en un país del mundo donde fuimos muchas veces y muchas almas se entregaron al Señor. Predicamos en iglesias, predicamos en hoteles, etc. Y por la gracia de Dios, muchas almas se entregaron a Dios. Y la iglesia de ese país levantó 3 iglesias más. Y es una de las iglesias más misioneras que he conocido en mi vida. Estoy hablando de Italia, estoy hablando de la ciudad de Bérgamo. Y en estos días hablaba con un amigo y me dijo, pastor, hoy, esa ciudad que usted ama tanto, hoy murieron 600 personas. Hoy es el día que más personas han muerto en este día. Y yo preguntaba y me decía, ¿debería entristecerme? ¿Qué debería hacer? Y recordé la promesa hermosa. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No es hermoso ver la muerte de un familiar? Yo hice el funeral de mi mamá. Yo sé lo doloroso que es. Pero qué hermoso que antes de fallecer, mamá me dijo, Andrés, estoy lista. Y entramos en detalle de su funeral. Y cuando murió, murió con una sonrisa en el rostro. Qué hermoso saber que pronto la veré. Por eso, yo no sé qué situación estás viviendo, si eres tú quien está enfermo y te han anunciado que es tu último tiempo. No olvide, por favor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo tiene poder para sanarte de tu enfermedad. Y si no lo hace, tiene poder para acompañarte. Recuerda a los 3 jóvenes hebreos allá en Babilonia. Sepa pues, oh rey, que nosotros no adoraremos tu estatua. Y nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano. Y si no nos libra, de ninguna manera adoraremos tu estatua. Cuando los jóvenes fueron echados en el horno de fuego, apareció un 4.º joven. Nabucodonosor dice en el libro de Daniel capítulo 3 versículo 25, y que dice que su figura es como hijo de los dioses. En arameo, Bar Elahim, que en hebreo sería Bar Elohim, como el hijo de Elohim. Cristo viene para estar con sus hijos. Cristo viene para estar contigo. Cristo viene para acompañarte. Sea que vivas o sea que duermas, estamos en Cristo. Si acepta estar en Cristo, vivir en Cristo, recibir a Cristo, aceptar a Cristo, entregarte a Cristo, entonces te ruego, por favor, levanta la mano conmigo y oremos a nuestro Señor. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra bendita, la Biblia. Gracias por el Salmo 2, que nos enseña y nos muestra que Jesús es el Mesías, que Jesús es juez y es rey, que nos enseña y nos anuncia todo lo que ocurrió en el Nuevo Testamento para la crucifixión, pero también la resurrección de Cristo Jesús. Cristo murió, sí, fue sepultado, sí, pero resucitó. Y ahora, porque Él vive, nosotros también viviremos. Y cuando venga ahora, Señor, por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice la Biblia, seremos transformados, seremos cambiados, porque esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Querido Dios, querido Padre, levantamos la mano aceptando su voluntad y aceptando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Nos rendimos a Él y nos entregamos a Él y queremos vivir para Él, y ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Nos entregamos a usted, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Qué hermoso tema el que hemos escuchado el día de hoy. Te invitamos para que hoy a las 5 de la tarde, hora de Panamá, te conectes con nosotros al culto joven. Gracias por estar en sintonía. Te invitamos para que te puedas conectar a nuestra programación siempre. Recuerda, amigo y hermano, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Dios te bendiga y hasta pronto.